Coordenadas negras. Sanatorio antituberculoso de Agramonte. Moncayo, término de Tarazona, Zaragoza. Clasificación interna. Emplazamiento sanitario abandonado. Interés alto. Riesgo estructural alto. Un edificio levantado con vocación de proyecto turístico de montaña que terminó convirtiéndose en sanatorio para la tuberculosis durante décadas. Cerró a finales de los años 70. Desde entonces, ruina, vandalismo, visitas furtivas y un rumor persistente que se alimenta solo, el de un lugar que no termina de quedarse vacío. Abrimos carpeta. La primera impresión no llega con el edificio, llega antes. Llega con el cambio de aire, con la forma en que el bosque apaga el mundo. Carretera estrecha, curvas que se van cerrando, y ese silencio de sierra que no es silencio del todo, sino un fondo bajo, como si el entorno respirara despacio. En el Moncayo, el frío tiene memoria. Incluso en temporada templada, la sombra se comporta como una advertencia. La vegetación, el pinar, la humedad en el suelo, el olor de la resina y la tierra húmeda, todo empuja la idea de aislamiento. Y el aislamiento, en un expediente sanitario, no es paisaje, es parte del tratamiento. Agramonte no aparece como una ruina romántica, aparece como un conjunto blanco golpeado por el tiempo, que insiste en parecer un edificio funcional, una instalación que debería estar en servicio. Esa es la incomodidad. No es un castillo ni una fábrica. Es un lugar pensado para que la gente entrara enferma y saliera mejor, o no saliera. Esa intención, aun cuando la pintura cae y las ventanas están abiertas a mordiscos, se queda pegada. El ojo reconoce la lógica de un sanatorio, incluso cuando está desmantelado. Pasillos, habitaciones repetidas, huecos que fueron controles, accesos que se diseñaron para separar. Separar sanos de enfermos, separar descansos de curas, separar el exterior del interior. Consta en la documentación histórica que el origen del complejo se relaciona con una idea antigua, propia de principios y mediados del siglo XX. Convertir parte del entorno del Moncayo en un foco de turismo de montaña, una ciudad o colonia con hotel, servicios, estancias. Hay referencias a planes, permisos, impulsos políticos, avances y frenazos. Lo importante no es el detalle administrativo, sino el giro. El edificio empieza con una promesa civil, casi luminosa, y termina desempeñando una función dura, sostenida y silenciosa. La de tratar la tuberculosis, una enfermedad que durante décadas fue sinónimo de separación social, de estancias largas, de familias rotas por distancia y miedo. En ese tránsito se entiende el núcleo de la leyenda, porque cuando un sitio cambia de propósito, deja capas. Las capas no se ven, pero se notan. Durante años, Agramonte funciona como sanatorio, no como hospital de urgencias, sino como lugar de permanencia. La tuberculosis no se trataba en una tarde, se trataba con tiempo,
con aire, con reposo, con disciplina y con una paciencia que hoy suena casi imposible. El sanatorio es una máquina de rutina. Horarios, paseos medidos, ventilación, camas alineadas, ventanas abiertas, comidas, controles, medicación, visitas restringidas. Esa rutina, repetida día tras día, es el verdadero fantasma de un edificio así. Porque un edificio de rutina no se apaga de golpe, se queda vibrando, como un motor detenido hace poco. El cierre llega a finales de los años 70. A partir de ahí, el expediente se bifurca. La historia oficial se vuelve breve y simple. Abandono, deterioro, expolio. Lo que antes era un lugar con propósito se convierte en un lugar con huecos. Huecos en puertas, en ventanas, en techos. Huecos en la memoria del pueblo, porque lo que se abandona se vuelve tema de conversación y con el tiempo de relato. Y aquí entra lo que nos interesa en Coordenadas Negras, el modo en que un lugar real, verificable, se transforma en punto de atracción. No por su utilidad, sino por su aura. Agramonte, con el paso de los años, pasa de sanatorio a escenario. Fotografía urbana, exploración, vídeos de linternas, grupos que van buscando pruebas de algo, otros que van buscando una emoción más simple, y en medio, un edificio que no tiene voz, pero sí tiene acústica. La acústica es un elemento clave en cualquier expediente de ruina sanitaria. Los pasillos largos hacen que un paso parezca dos. Los huecos de ventanas crean corrientes que silban. Los cambios de temperatura en un edificio abierto por roturas generan golpes secos como portazos, incluso cuando no hay puertas. Un metal suelto vibra. Una chapa actúa como lengüeta. El viento hace el resto. En un pinar, el viento no es una línea, es un conjunto de manos. Toca por sitios distintos y en momentos distintos. Un edificio grande, mal sellado, responde, se queja. A eso se suma la sugestión, pero no la sugestión tonta, la de película. Hablamos de algo más básico. Entras en un lugar que asociamos a enfermedad y aislamiento, y el cuerpo se pone a la defensiva. Empiezas a respirar más corto, escuchas más, interpretas más. Los objetos que en otro contexto serían basura, aquí parecen pistas. Un azulejo roto parece señal. Una marca en una pared parece mensaje. Un grafiti parece advertencia. El cerebro odia el vacío. Lo rellena. Sin embargo, Agramonte no se sostiene solo por psicología. Se sostiene por imagen. Desde fuera, incluso sin cruzar una valla, hay algo que impresiona. La manera en que el blanco sucio del edificio se recorta contra el verde oscuro. El modo en que las ventanas abiertas parecen cuencas. Y, sobre todo, el contraste entre la forma doméstica, casi residencial, de parte del conjunto
y la carga de lo que fue. Es un lugar con apariencia de colonia y alma de sanatorio. Esa disonancia inquieta. Hay otro factor, el tiempo. No el tiempo cronológico, sino el tiempo meteorológico. El Moncayo castiga. Humedad, heladas, cambios bruscos. El agua entra, el hielo expande, el material se abre. La ruina aquí no es lenta y seca, es húmeda, insistente. Eso hace que el edificio cambie de una visita a otra. Lo que hoy está en pie, mañana no. Lo que hoy parece un hueco, mañana es un derrumbe. Esto importa porque el expediente incluye riesgo. Agramonte no es un decorado, es un cuerpo dañado. Y un cuerpo dañado, si lo fuerzas, responde con violencia. En este punto conviene dejarlo claro en el propio registro. No se recomienda acceder al interior ni forzar entradas. Además del componente legal, el peligro físico es real. Suelos con huecos, vigas debilitadas, cristales, estructuras que pueden colapsar sin aviso. El lugar no necesita maldición para ser letal. Le basta el abandono. Volvemos al núcleo. El rumor. Agramonte tiene fama. Fama de psicofonías, de presencias, de sombras en los pasillos, de luces que no deberían existir. Lo interesante aquí no es decidir si eso es cierto o no, sino observar el mecanismo. ¿Cómo nace esa fama y cómo se mantiene? Se mantiene por repetición. Cada nuevo visitante llega con la historia ya puesta, como una chaqueta, y esa chaqueta le da forma a lo que va a percibir. Si el edificio cruje, no es madera, es algo. Si una rama golpea una ventana, no es viento, es alguien. Si el móvil pierde cobertura, no es sierra, es interferencia. Y aún así, hay testimonios que merecen atención por su patrón, no por su espectacularidad. Patrones de sensaciones. Mareo súbito en ciertas zonas. Opresión en el pecho al entrar en determinados pasillos. Cambio brusco de temperatura en una habitación concreta. La sensación de estar acompañado, no como una idea, sino como una presencia física detrás del cuello. Estas sensaciones no prueban nada, pero se repiten en muchos lugares de naturaleza similar. Eso sugiere dos caminos. O bien hay un fenómeno ambiental común, o bien hay un guión cultural común. En ambos casos, el resultado es el mismo. El edificio funciona como generador de experiencia. En Agramonte, ese generador tiene combustible extra, la historia sanitaria. Porque no estamos hablando de un almacén, estamos hablando de enfermedad. La tuberculosis cargaba un estigma. Mucha gente no hablaba de ella, se ocultaba. Y lo oculto se convierte en mito con facilidad. Donde no hay relatos claros, crecen relatos oscuros. Hay una imagen recurrente en expedientes de sanatorios: la ventana. Ventanas abiertas, camas alineadas, aire frío. La idea de curarse con el aire suena poética, pero era también una condena.
estar quieto largos periodos con el cuerpo debilitado, en un entorno donde el frío se mete. Esa imagen, incluso si nadie la vivió en primera persona, se entiende. Y lo que se entiende pesa. El abandono lo termina de hacer todo más sucio. Grafitis, restos, basura, señales de usos posteriores que nada tienen que ver con lo médico. Y aquí aparece otro fenómeno: la profanación del propósito. Cuando un lugar pensado para cuidar se convierte en lugar para jugar al misterio, se genera una fricción moral. Esa fricción también se siente, y se siente incluso en gente que no cree en nada. Hay una incomodidad simple. Esto no es un parque. Esto fue un lugar de sufrimiento. El respeto o la falta de respeto actúan como catalizador emocional. En el expediente constan también avisos y preocupaciones públicas sobre el turismo peligroso, precisamente por el estado del inmueble y por la cantidad de gente que intenta entrar. Esto nos da una lectura pragmática. Agramonte no es solo un mito, es un problema real para autoridades y servicios, porque atrae visitas. Y cuando un lugar atrae visitas, se multiplican los accidentes. Y cuando se multiplican los accidentes, se multiplican las historias. El ciclo se retroalimenta. Alguien se hace daño y lo cuenta como algo me empujó, o me desorienté, o oí una voz y me giré. El hecho físico se viste de relato. Hasta aquí, el expediente podría cerrarse en una explicación racional: ruina, acústica, sugestión, riesgo. Pero coordenadas negras no sirve para cerrar rápido. Sirve para dejar constancia de lo que queda abierto. Lo que queda abierto en Agramonte es una pregunta incómoda. ¿Por qué ciertos edificios, más que otros, se resisten a ser solo ruinas? Hay fábricas abandonadas que son pura chatarra. Hay casas viejas que son pura nostalgia. Y luego están los espacios de cuidado, hospitales, sanatorios, asilos. Esos se vuelven otra cosa, se vuelven umbrales. No por magia, sino por memoria colectiva. Son lugares donde la gente entraba vulnerable, donde el control se imponía, donde el cuerpo se medía, donde el tiempo se alargaba. El edificio aprendía a contener ese tiempo. Y cuando se queda vacío, el tiempo no se va del todo. Esto se aprecia en detalles aparentemente menores. El modo en que un pasillo te obliga a caminar despacio. La repetición de puertas que te quita referencia espacial. La luz que entra en franjas, no en ventanas completas, porque muchas están rotas o tapadas. La sensación de que el edificio te está ordenando moverte de cierta manera. En otros lugares abandonados tú mandas. Aquí manda el diseño. Ese diseño fue pensado para enfermos. Y ese pensamiento se nota. En expedientes de campo, a menudo se anota la sensación de mirada. En Agramonte, incluso desde fuera, se da. La fachada te mira. La alineación de ventanas hace un patrón casi humano.
cuanto más lo miras, más parece un rostro. Es un fenómeno de percepción, sí, pero no por ser perceptivo es menos efectivo, es eficaz. Te coloca en posición de observado, y cuando te sientes observado, te comportas distinto. Un punto importante del caso es el del interior imaginado. Mucha gente que habla de Agramonte no ha entrado. Ha visto fotos, vídeos, relatos, pero aún así puede describirte pasillos, habitaciones, escaleras, sombras. Esto significa que el edificio ya existe como construcción mental independiente del edificio real. La construcción mental es más peligrosa para el mito porque no se derrumba. Tú puedes tapar accesos, puedes vallar, puedes restringir, pero no puedes vallar un lugar que la gente ya recorre en la cabeza. Por eso, cuando hacemos un expediente de coordenadas negras, distinguimos dos mapas: el mapa físico y el mapa narrativo. El físico es el del Moncayo, Tarazona, el entorno forestal, el edificio concreto. El narrativo es el del sanatorio maldito, el de las psicofonías, el de las presencias. El narrativo se expande solo, se mete en redes, en conversaciones, en noches de Halloween, en retos. El físico, en cambio, se degrada. Y cuanto más se degrada el físico, más alimenta el narrativo, porque la ruina da credibilidad al mito. Si estuviera impecable, no daría miedo. El miedo necesita grieta. Llegados aquí, corresponde el veredicto, no como sentencia, sino como valoración operativa. Agramonte es un emplazamiento de interés alto por tres motivos. Primero, por el peso histórico sanitario en un entorno que ya de por sí es aislante. Segundo, por la potencia visual y acústica del conjunto, que convierte cualquier visita en experiencia intensa, incluso sin componente paranormal. Tercero, por el ecosistema de relatos que se ha generado alrededor, que lo mantiene activo como lugar, aunque esté abandonado. En cuanto a riesgo, el riesgo es alto. La estructura, el estado de conservación, la posibilidad de derrumbes, cristales, suelos inestables. El expediente recomienda observar, documentar y narrar sin fomentar accesos ilegales ni exploración interior. El lugar no necesita que alguien se rompa una pierna para ser un buen caso. Cerramos con tres hipótesis, como corresponde a coordenadas negras, manteniendo el criterio. Ninguna se impone sin evidencia directa, y las tres pueden convivir porque describen capas distintas del mismo fenómeno. Primera hipótesis: explicación estructural y ambiental. Agramonte produce sensaciones y fenómenos por la combinación de ruina, acústica de pasillos, corrientes de aire, cambios térmicos del Moncayo, más el efecto psicológico de entrar en un espacio asociado a enfermedad y aislamiento. Bajo esta hipótesis, las voces son viento y eco, las sombras son luz fragmentada, y el miedo es un instrumento natural del cuerpo
para mantenerte alerta en un lugar peligroso. Segunda hipótesis: explicación social y narrativa. Agramonte está habitado por su propio relato. La gente va con una historia previa, la busca, la encuentra y la devuelve al mundo amplificada. Cada vídeo, cada foto, cada testimonio, aunque sea sincero, refuerza el guión para el siguiente. Bajo esta hipótesis, el fenómeno principal no está en el edificio, sino en el circuito de atención que el edificio genera. Un sanatorio abandonado se convierte en un símbolo, y los símbolos, cuando se repiten, parecen reales. Tercera hipótesis: explicación anómala. Aceptando la posibilidad de que ciertos lugares retengan algo más que humedad y eco, Agramonte podría actuar como punto de acumulación. No por espíritus en sentido literal, sino por residuo, por impresión, por una clase de rastro que no sabemos medir. Bajo esta hipótesis, la repetición de rutinas, la intensidad emocional de la enfermedad y el aislamiento, y el cierre abrupto, dejan una huella que algunas personas perciben como presencia. No se afirma, se registra como posibilidad, porque el patrón de relatos, aunque explicable, se resiste a desaparecer, incluso cuando el edificio ya es casi solo esqueleto. Con eso, el expediente queda cerrado por hoy. Coordenadas negras. Agramonte. Lugar donde el aire fue medicina y ahora es rumor. Cerramos carpeta. Fin de registro.